y nos vamos a ir ya mismo a Berlín, Alemania, para entrar en contacto con nuestra compañera, con nuestra colega Juliana González de la DW. Juliana, ¿cómo estás? Hola Darío, qué gusto saludarte esta semana. Lo mismo digo, Juliana. Bueno, obviamente el tema en todo el mundo es la catástrofe en Turquía y en Siria. Contanos un poco cómo está moviéndose Europa para tratar de alguna manera de hacer llegar ayuda. Bueno, se está moviendo con todo el músculo financiero y humano capaz. Darío, sabemos que la Unión Europea, por ejemplo, la Comisión Europea el día de ayer anunció que se hará el mes de marzo una conferencia internacional de donantes para las labores de reconstrucción, pero ahorita, específicamente en este momento, ha habido una masiva movilización, tanto desde la parte de los militares, desde la ayuda, por ejemplo, más de 1.500 rescatistas de 20 países europeos están en territorio turco o van hacia el territorio turco. La situación con Siria, sin embargo, es de otro talante, y esto tiene que ver, por supuesto, con lo que sucede en ese país que lleva 12 años en una guerra civil y que, como bien sabemos, esa parte norte está dividida entre aquellos territorios controlados por los rebeldes y los territorios controlados por al-Bashar, por el régimen de al-Bashar, y esto, por supuesto, con una sola entrada que permite un solo paso fronterizo entre Turquía y Siria para que pueda entrar mercancía, para que pueda entrar la ayuda humanitaria. Aquí también ha habido una masiva movilización de parte de la ciudadanía, por ejemplo en Alemania, ya que por lo menos 3 millones de alemanes tienen raíces turcas, por lo cual hace que la solidaridad de la comunidad sea muchísimo más notoria, Darío. Claro, justamente por eso te quería preguntar, porque hay una historia migratoria muy importante de turcos hacia Alemania. ¿Cómo golpeó, más allá de todo este esfuerzo, digo, cómo fue un poco el procesamiento de todo esto en la colectividad turca que hay en Alemania? Es un procesamiento que cuesta, por supuesto, y lo preocupante es precisamente que con cada hora adicional que pasa, pues las labores de rescate se hacen mucho más complicadas. Las personas que pierden a sus seres queridos en estas regiones del suroccidente de Turquía, pues digamos tienen muchas menos esperanzas. Sin embargo, la movilización, como te decía, es masiva. No es solamente la movilización a través de recursos financieros, sino también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las colectas de cobijas, de ropa térmica para llevar hacia esos territorios. Es un tema que hemos visto acá, como las escuelas, por ejemplo, también se movilizan en solidaridad con la situación, con este drama humanitario que las últimas cifras ya revelan que va por más de los 19.000 muertos y miles, por supuesto, de desplazados, Darío. Bueno, y después está el tema Siria, que vos un poco lo contabas, lo venimos relatando acá, lo difícil que es ya hasta incluso recibir información, porque ni siquiera está todo bajo control del Estado. Digo, hacer llegar ayuda, ¿con quién se dialoga? Porque no es solo con Al-Assad con quien habría que dialogar. ¿Cómo está gestionándose eso allá? Ese es uno de los temas más complejos. De hecho, ayer la vocera del Ministerio de Exteriores alemana respondía a una pregunta sobre si era el momento para que Alemania o Europa en general levara las sanciones que impuso contra el régimen de Al-Assad desde el año 2011, y la respuesta ha sido un contundente no. Parte del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán se ven las cosas de otra manera. Se dice que la ayuda internacional, la ayuda humanitaria está exenta de cualquier prohibición, de cualquier mecanismo de sanción, por lo que no habría ningún problema en que esa ayuda entre. Sabemos que el ministro de Exteriores sirio pidió a la comunidad europea que envíen la ayuda. El problema es, por supuesto, que se garantice que esa ayuda llegue no solamente a la parte controlada por Siria con el apoyo de Rusia, que hay que pensar que es que el telón de fondo es bastante complejo en este momento para Europa, sino también a la parte controlada de los rebeldes. La única entrada que se conoce hasta el momento fue abierta hace poco. Se sabe que un convoy de las Naciones Unidas llegó con una ayuda. Sin embargo, las noticias que nos llegan hasta aquí también, Darío, es que eso era una ayuda preprogramada para los refugiados que están en esa región. Recordemos que es una región devastada por esa guerra. Pero lo que dice Naciones Unidas es que esto era solamente un test y que se espera que en los próximos días pueda entrar
ayuda como fogones, como estos calentadores portátiles, como tiendas de campaña. Y como bien lo decías, la información es fragmentada, solamente se tiene un conteo de las personas que habrían, al parecer, muerto en la zona controlada por el gobierno, pero no por los rebeldes. En el caso de Alemania se trabaja, por supuesto, con instituciones como los Cascos Blancos, como la Organización Maltesa, que son organizaciones de ayuda humanitaria. Claro. Y la guerra civil siria, hay que decirlo por otro lado, que también tuvo su impacto en su momento en Alemania, ¿no? Por la gran cantidad de refugiados que en su momento recibió Alemania en una decisión muy osada que tomó en ese momento la canciller Angela Merkel. Hay una relación también ahí a nivel de la sociedad con muchos de los refugiados sirios que me imagino que hace que también esto se siga de cerca. Sin duda, no solamente por la presencia de sirios, sino por la simpatía que despertó en ese momento. Las toldas, aquí podríamos decir, estaban divididas. Por supuesto, había una parte de la población alemana, pero también europea, que se mostró en contra de esa decisión, como tú la calificas, audaz, de la entonces canciller Angela Merkel, pero también hubo muchísima solidaridad. Recordamos los alemanes que llegaban, por ejemplo, a la ciudad de Múnich, a las estaciones de tren, a recibir a esos refugiados. Se impuso toda una política de acogimiento de esas personas que por supuesto han tenido también procesos bastante complejos de poder hacer sus procesos de asilo de una manera más rápida, pero que ya son parte de estas sociedades. Hay médicos, hay enfermeras, hay una cantidad de sirios que viven en Alemania como refugiados, hay una cantidad de turcos que vienen, como lo mencionabas tú, ya de generaciones, se habla incluso de una tercera generación, muchos de ellos llegaron en la época de la reconstrucción alemana, más o menos en los años 50. Así que aquí hay un interés legítimo por eso. También vemos a nivel político un interés de ayudar al gobierno de Siria a pesar de todas las disputas que existen por el tema de las violaciones de derechos humanos de guerra civil que ya cumple 12 años, Darío. Juliana, esperemos que más allá de lo intrincado que es el mapa geopolítico en la región, bueno, pueda llegar la ayuda y se pueda ayudar lo más posible a esta gente que la está pasando tan mal. Gracias, Juliana, siempre un placer. Igual, cuídate, hasta la próxima.